Hola, esto es Cazadores de la Historia. Hoy exploraremos las ruinas de un antiguo leprosario o lazareto, como se les llamaba en la antigüedad, que estuvo a un costado de lo que fue el antiguo cementerio de Santa Paula y detrás del Hospital Civil de Guadalajara. Este es el muro exterior, que sobrevive del inmueble sobre la calle Belén, esquina Tenerías. Funcionó en el extremo norte del cementerio de Santa Paula de Guadalajara, de 1942 a 1966, en lo que eran las afueras de la ciudad, como se puede ver en este mapa de 1943. Hoy en día, dentro de sus ruinas, se ha levantado una unidad deportiva y un salón de eventos sociales del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara. Aquí se aislaba a los enfermos del mal de Hansen, mejor conocido como lepra, y también de tuberculosis. Cabe mencionar que en 1941 se desarrolló un tratamiento contra la lepra y en 1943 finalmente se desarrolló la cura contra la enfermedad. Así que el inmueble fue construido realmente para tratar y curar la lepra y no como un lugar para aislar hasta su muerte a los enfermos de este mal como se hacía en la antigüedad. Contaba con 4 salas generales, un comedor, un salón de usos múltiples, un centro de velación que quizás es una de estas habitaciones destruidas, un pasillo con arcos que daban hasta la capilla, pero parte de estos arcos se encuentran ahora también destruidos. Y finalmente, una puerta que daba a la capilla del cementerio, misma donde recibían misa los pacientes. El capellán del Hospital Civil, el presbítero Juan Balcázar Bernal, conocido como el apóstol de los leprosos, fue el que levantó esta obra con el apoyo del director del nosocomio, el doctor Francisco Briceño. Años después, en 1955, el leprosario se mudó a lo que fue el rancho Las Mercedes, en Santa María Tequepexpan, municipio de Tlaquepaque. Hay historias que dicen que la gente iba a morir a ese lugar, que eran abandonadas y olvidadas por sus familias hasta la muerte. Otras historias dicen que durante la misa iba un monje detrás de los enfermos para recoger los pedazos de piel que se les desprendían al caminar. Pero no crea usted estas historias, ya que son mentiras. Nada es verdad. Porque recuerde que la lepra ya era curable en esa época y resultan imposibles estas historias. Finalmente, se dice que en donde está hoy el estacionamiento y la cancha de fútbol se encontraba la fosa común del cementerio de Santa Paula y quizás las historias de fantasmas y aparecidos tengan más relación con la fosa común y el cementerio que con el leprosario. Y como comentario personal, dentro de estas ruinas se siente una energía extraña, de algún modo paranormal. Gracias por su atención. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.